Hola, soy Daniela Reyes, estoy cursando la carrera de Ingeniería en Software y el día de hoy vengo a hablarte con mis compañeros sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal es una ley de la física que explica cómo se comporta la presión en los fluidos. Es decir, si presionas un líquido dentro de un recipiente cerrado, la presión no se queda en un solo punto, se reparte por todo el fluido y llega también a las paredes del recipiente. El día de hoy te tengo un ejemplo con un guante lleno de agua. Vamos a decir que lo que tiene dentro es el fluido, el líquido de fluido, y es un guante. Pues podemos notar que si yo presiono el guante, ven, como bien dice su definición, si el guante tiene un pinche, pues claro, el agua se va a empezar a salir, es decir, el líquido que tiene dentro. Entonces, si yo presiono, podemos notar que la presión aplicada en un punto, es decir, de este lado, se transmite toda el agua hacia el otro punto. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que la presión que yo estoy ejerciendo de un lado hace que todo el líquido se esparza, o sea, que todo el fluido se esparza hacia el otro lugar. Este es el efecto que causa. Ahora te voy a estar hablando sobre el fluido, el fluido incomprensible. Pues el fluido incomprensible es un líquido o gas cuyo volumen no se cambia o cambia muy poco. Este, cuando se le aplica, este solo cambia cuando se le aplica presión. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque sus partículas están muy juntas, entonces no hay espacio para comprimirla. La presión se transmite en un lugar y al reducir su volumen. Voy a estarte haciendo un ejemplo con una Colgate. Esta pasta dental, bien llamada, si yo la presiono, podemos notar que si yo la presiono, ¿qué sucede? La presión hace que la pasta se distribuya dentro del tubo. ¿Qué sucede con esto? Que no se pierde, que la pasta no se pierde en la presión, sino que sale hacia afuera. Ven, como lo pueden notar. Se desplaza cuando yo la presiono y transmite la presión. Así se ve en un ejemplo cotidiano lo que es la presión, lo que es el, el fluido de incomprensible. Muchas gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Brian Miguel Silvestre y hoy le estaré hablando sobre la presión Pascual. La presión Pascual o principio Pascual es un concepto fundamental de la física de la mecánica de fluidos. Establece que la presión aplicada a un fluido incomprensible y en equilibrio transmite con la misma intensidad en todas las direcciones. En términos prácticos, esto significa que cuando se aplica una fuerza sobre un fluido dentro de un recipiente cerrado, la presión resultante se distribuye uniformemente en todo el fluido sin disminuir. Este principio es crucial para entender el comportamiento de los fluidos en diversas aplicaciones. Aquí podemos observar su fórmula, que es P igual a F sobre A, donde P es igual a presión, F es la fuerza aplicada y A es el área donde se aplica la fuerza. Este principio es utilizado en muchos dispositivos hidráulicos. Los más comunes son la prensa hidráulica, los frenos de automóviles y elevadores hidráulicos. Ahora aquí podemos observar un pequeño ejemplo
del principio de Pascual explicado en un diagrama. Primero podemos observar que hay dos pistones conectados por un fluido. Este sistema representa una prensa hidráulica. En el lado izquierdo tenemos un pistón pequeño con un área de 2 centímetros cuadrados. Sobre este pistón aplicamos una fuerza de 50 newton. Ahora procedemos a calcular la presión usando la fórmula presión es igual a fuerza sobre área. Entonces 50 dividido entre 2 es igual a 25 newton por centímetro cuadrado. Esa es la clave del principio de Pascual. La presión aplicada en un punto del fluido se transmite a igual en todas las direcciones. Por eso, esa misma presión de 25 newton centímetros cuadrados llega al pistón grande, que tiene un área de 10 centímetros cuadrados. Ahora procedemos a multiplicar la presión del área del pistón grande, 25 por 10, que es igual a 250 newton. Esto significa que el pistón grande obtiene una fuerza mucho mayor, aunque la presión sea la misma. Como ya observamos, esto nos deja ver que el principio de Pascual nos permite multiplicar la fuerza utilizando fluidos y por eso se utiliza en maquinarias como prensas hidráulicas y frenos de automóviles. Hola, mi nombre es Demetrio. Presento hoy el tema que es equilibrio de fluido según el principio de Pascal. Ahí presentaré algunas aplicaciones diarias. ¿Qué dice ese principio? Dice que cuando aplicamos presión a un fluido en reposo, esa presión se transmite a todas direcciones. Un ejemplo claro que es la prensa hidráulica. Es un sistema que tiene dos pistones. Están conectados por un líquido. Ese líquido que llamamos fluido. Por ejemplo, si aplico una fuerza pequeña en el pistón pequeño, se genera una fuerza mayor en el pistón grande, gracias a que la presión es la misma. Esto da a una fórmula que es presión es igual a fuerza sobre el área. Como el área del pistón grande es mayor, la fuerza también se aumenta. Vemos algunas aplicaciones diarias: freno de los vehículos, gato hidráulico y elevadores de talleres. Un ejemplo con los frenos de los vehículos. Si cogemos el freno el sistema de freno de una motocicleta, tiene dos bombas, una en la manecilla y otra en el disco. Cuando topamos el freno de la manecilla, genera una fuerza que permite que se frene en el disco. En conclusión, podemos decir que el principio de Pascal nos permite de multiplicar fuerza usando fluido, que es muy útil hoy en día como la ingeniería mecánica. Gracias por escucharme. La idea principal. Físico de Blaise Pascal descubrió que la presión aplicada en un flujo encerrado transmite con la misma intensidad que todas las direcciones. A todo punto del fluido, las palabras simples empujan el líquido en el mismo punto. Una manguera cerrada a la misma fuerza viaja por todo el líquido instantáneamente. Ejemplo número 2. Imagina dos pistones, o sea, como jeringas, conectadas con un pequeño y un grande se implican una fuerza pequeña en el pistón
menor, área general, presión, una presión viaja en un pistón grande, como en el área mayor, esa misma presión se convierte en una fuerza gigante, capaz de levantar un coche. Fórmula clave, P1 igual a P4. La presión de entrada. Vamos a ver un ejemplo para que nos puedan entender. Aquí podemos ver el primer ejemplo. Esto es un dibujo que muestra dos columnas de agua conectadas, una delgada, entrada, y la otra es ancha de salida. Este es el primer ejemplo del físico Blaise Pascal, que descubrió que la presión aplicada en un fluido encerrado se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones. El piloto, el líquido de freno que va pasando por la tubería, la presión, el gran pistón, el eje y los discos de freno. Esos son los pasos a seguir después que una persona frena un vehículo. Aquí podemos ver todo esto. Este segundo ejemplo, que viene siendo el que ilustran el pedazo, la llanta, destacando en el uso del líquido de freno que estábamos viendo en el ejemplo hidráulico. Se imaginan dos pistones como jeringa conectados en un pequeño y un gran. Si aplica una fuerza pequeña en el pistón menor, la área general, esa presión viaja en un pistón grande como el área mayor. Esa misma presión se convierte en la fuerza. En conclusión, el principio Pascual nos permite multiplicar fuerza, lo que lo hace muy útil en maquinaria y sistemas hidráulicos. Es una forma eficiente de hacer trabajos pesados con menor esfuerzo.